Es autor y compilador de los libros Infancias en Psicoanálisis, volumen 1, Avatares de la Constitución Subjetiva. Volumen 2, Territorios y Desbordes de lo Infantil. Es coautor de Hacerse un cuerpo en el autismo y la psicosis infantil. Ha escrito diferentes artículos para revistas y compilaciones en relación al psicoanálisis y la clínica infantojuvenil. Sin más, te cedo la palabra, Walter. El escenario es todo tuyo. Bienvenido seas. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí poder encontrarnos. Quiero agradecer, antes que nada, a la gente de Psicointegralis y especialmente a Fernanda, que me ha invitado, que me ha extendido esta invitación. Tuve el placer también de escuchar un poco de la ponencia anterior y me parece que es muy, muy importante tener en cuenta estos datos en función a poder detectar, prevenir y trabajar sobre todo respecto al abuso sexual en las infancias. Así que agradezco formar parte de este panel. Eh, y si bien mi ponencia no va directo a eso, algunas cuestiones voy a retomar de lo que planteaba Telma, en el punto en que titulo mi ponencia Jugar es escribir leyendo con el cuerpo. Un título más que equívoco, digo, no tiene puntos, no tiene comas. Diría que es casi una provocación o también una invitación que pone en consonancia al jugar y a la lectura como actos solidarios que promueven que algo se escriba. Ahora bien, ¿quién lee? ¿Quién escribe? ¿De qué cuerpo se trata? ¿En qué cuerpo? ¿O con qué cuerpo? Estas son algunas preguntas que me fui encontrando en mi clínica con niños y niñas, eh, porque entiendo que la clínica psicoanalítica con niños y con niñas, así como dice Lacan, es una frontera móvil que nos pone sobre las pistas de las preguntas por los fundamentos mismos del psicoanálisis y que a su vez nos exige cierta flexibilidad técnica, cierta flexibilidad que es necesaria. Necesaria porque para leer el padecimiento subjetivo en los niños y en las niñas, tenemos que tener un oído prestado de cierto modo. No es lo mismo, ¿no?, analizar o armar un dispositivo analítico para niños que para adultos. Podríamos decir que la clínica con niños nos exige ciertas condiciones para poder entrar en juego. Y también para luego, en un segundo momento, fuera de la escena del análisis, poder pensar, aprender y escribir sobre lo que allí se jugó. En este simposio al que tan amablemente fue invitado, se propone y nos proponemos pensar sobre estos restos, dice el título, ¿no? Restos que se enfocan en el bienestar infantil. Mi apuesta hoy es transmitirles que si hay algo que ocupa el lugar de esos restos, es la infancia. En esta exposición voy a intentar dar algunas pinceladas para recuperar la función estructurante que tiene el juego en la clínica con niños. Entonces, en principio me gustaría plantear que esa infancia, le decía, ¿no?, es menos, o mejor dicho, la considero menos como una etapa evolutiva, como una fase de un desarrollo o un momento cronológico respecto de una franja etaria, lo que sería reducirla a un concepto o a un constructo meramente biopsicosocial, sino más bien la infancia me gusta pensarla como un tiempo. Desde el psicoanálisis podemos decir un tiempo estructurante, un tiempo de subjetivación, un tiempo que se juega en todos y en todas, sin importar la edad que tengamos, ni las condiciones culturales, y que depende de ciertas coordenadas específicas. Esas coordenadas son las del jugar.
Por eso me gusta definir a la infancia como el tiempo del jugar, en donde lo que se va a jugar allí son los puntos cruciales de nuestra existencia. Es decir, la relación al deseo, ese que nos constituye como seres hablantes en un vínculo con los otros, por medio también de ese otro con mayúscula, como lo nombró Lacan, que es el lugar de la palabra. Es decir, el lazo con el otro implica darle una consistencia, un lugar a la palabra de pacto. Y a su vez, esa palabra sostenida por aquellos y aquellas que nos han criado, nos han educado y nos han acompañado, en tanto deja marcas en el cuerpo. Esas marcas que vamos a ir leyendo en cómo cada niño y cada niña puede relacionarse con los distintos objetos del medio, llamemos objetos a los distintos elementos, pero también a los otros que lo rodean, ¿sí? Y a partir de los cuales va a ir construyendo, va a ir haciéndose un cuerpo propio, que como sabemos, el cuerpo es efecto de una construcción. Si bien nosotros como vivientes venimos con, como dice Lacan, como un cachorro humano, es decir, ¿no? Un viviente prematuro, porque nos lleva todo un tiempo aprender a caminar, aprender a hablar, ¿sí? Nuestro cuerpo, ya tocado por el lenguaje, es un cuerpo que nace con esa prematuración y que tiene que constituirse. En esa constitución, en esa relación al otro, ese cuerpo que viene incompleto es un cuerpo que responde no al instinto como el animal, ¿no? El instinto animal es el que come cuando tiene sueño, perdón, el que come cuando tiene hambre, el que duerme cuando tiene sueño. Nosotros, como seres hablantes, nacidos en una cultura, todas estas funciones están trastocadas, ¿no? Comemos de más, de menos, dormimos de más, de menos también. Entonces, ese cuerpo propio requiere de todas una serie de operaciones que lo constituyen, ¿sí? Y en ese punto es un cuerpo que responde a lo que Freud llamó pulsiones, no al instinto, sino a las pulsiones, y como un poco decían en la ponencia anterior, ese cuerpo se constituye de zonas erógenas, es decir, zonas que se circunscriben a través del placer y el displacer. Ese cuerpo no es solamente el cuerpo de la carne, el cuerpo no anatómico, el cuerpo biológico, sino que es un cuerpo que está libidinizado, es decir, está tocado por esa primera relación al otro, el otro de los primeros cuidados, el otro que no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos mira, nos canta, ¿sí? Y eso deja marcas. Son esas marcas las que van a volver a tomar una textura distinta y a constituir la subjetividad del niño en el juego. Por eso, la infancia es ese tiempo donde se juegan aquellos elementos cruciales de nuestra subjetividad que el psicoanálisis llama lo infantil. Pero para el psicoanálisis, cada palabra tiene el estatuto de un significante, es decir, va a valer lo que va a valer o su significado se va a constituir a partir de las otras palabras, otros significantes que se pongan en serie. Entonces, para el psicoanálisis, la infancia es un tiempo y lo infantil es este cúmulo de elementos cruciales para nuestra existencia. La pulsión, ¿sí? El cuerpo, el otro. Por eso la infancia, como tiempo del jugar, es aquello que habilita a que lo infantil, ¿sí? Se ponga a jugar en la escena. ¿Para qué? Para que aquellas marcas que se han inscrito en el cuerpo, aquellas marcas en relación a esos primeros otros, a los primeros acontecimientos que un niño vivió, ¿no? Que para el psicoanálisis son el trauma en ese punto en donde la relación al otro deja marcas, decíamos, ¿sí? Pero también los acontecimientos traumáticos que son más del orden del abuso sexual infantil o esos acontecimientos que arrasan con la subjetividad. Bien, todo eso deja marcas en el cuerpo
y en el punto en que se pueden poner a jugar en una escena, pueden reescribirse, equivocarse y torcer el destino que estaba asignado para ese viviente. A mí me gusta decir que la infancia además es un poema, pero no porque se poetice a la infancia, es decir, romantizarla de un modo nostálgico, ¿no? Como todo aquel tiempo pasado y perdido, sino más bien porque la infancia es el fundamento de la poética. Es ese punto donde se juega la materialidad misma con la que se construyen las historias, con las que se reeditan, se reescriben, y no es otra que la materialidad del lenguaje. Entonces, desde ahí podemos pensar aquella frase de Lacan que dice que el pasado no se constituye de una sucesión de hechos, sino que el pasado es el pasado historizado, es decir, ese pasado convertido en dicho, que menos nos importa su cuestión en relación a la verdad como un hecho concreto. No vamos a ir a buscar si en la historia realmente pasó aquello que nos cuentan, sino que aquello que se cuenta en esa textura, en ese modo de ser dicho, ya implica ahí a un sujeto que habla, a un sujeto no solo que habla en primera persona, sino que es hablado por una historia. ¿Sí? En ese punto, en ese estatuto de palabra, de pacto, de lazo, es donde nos jugamos, en verdad, en las palabras. Es interesante pensar el lugar que tiene el juego hoy, ¿no? Cómo se reduce a esa mera actividad evaluativa, educadora, cuando en realidad tiene un efecto de estructuración, de constitución subjetiva. Por eso, desde el psicoanálisis estamos interesados por este estatuto de palabra, que nos concierne en tanto seres del lenguaje, decíamos, ¿no? Bien, esto pone de relieve no solamente las primeras marcas, como decíamos, sino la importancia relevante, vital, diría, de ese lazo primero, primordial al otro. Un otro que puede o no constituirse como la llave que abre esa puerta para salir a jugar. Ahora bien, ¿cómo podemos habilitar desde la clínica ese tiempo de la infancia? Ese tiempo que, como decíamos, no se ciñe a una franja etaria, ¿sí? Porque se pone a jugar en cada uno de nosotros, pero en este caso, ¿cómo podemos habilitar ese tiempo en los niños y en las niñas? Para que se constituya, como decíamos, en un movimiento subjetivante. ¿Cómo se manifiesta en los niños y las niñas ese decir que da cuenta de que ahí hay un padecimiento subjetivo? Bueno, es el juego e incluso el modo de jugar de cada niño y niña el que nos va a contar cómo se constituye ahí un cuerpo en el lazo y cómo se instituye un sujeto como respuesta. Ahora voy a explicar un poquito esto. Antes quería decir que entendemos como padecimiento subjetivo algo que va más allá de un fenómeno a diagnosticar. Es decir, lo fenoménico, aquello que observamos, y que la época, nuestra época, se encarga de ponerle una etiqueta, como por ejemplo el ADD, el ADHD, el TEA, ¿no? Distintos diagnósticos que lo único que intentan es nominar algo que no entra en la norma o en lo esperable. Desde el psicoanálisis creemos que el padecimiento subjetivo nos habla del modo en que un sujeto responde a aquello que se le hace intolerable. Es decir, que todo malestar, por un lado, está anclado en los modos en que cada época y cada cultura interpreta ciertas afectaciones del cuerpo. Pero además, dicho malestar le concierne a alguien en su singularidad, es decir, que el sentido
que tiene para esa persona, sea niño o sea adulto, es único e irrepetible. Por lo tanto, por más que haya dos síntomas iguales, por más que observemos dos manifestaciones similares, no podemos fundar una nosografía a partir de ese fenómeno observable, porque para cada quien eso va a tener un sentido, un significado también y una razón diferente. Por eso tenemos que escuchar qué lugar ocupa ese síntoma en una economía libidinal, en una historia hecha de marcas singulares, para poder leer el modo en que se fueron cifrando esas marcas y constituyeron así ese modo de responder en el niño. Entonces, los síntomas, las angustias, las inhibiciones, las conductas disruptivas, los famosos berrinches, los múltiples modos en que los niños y las niñas nos incomodan, nos molestan también, ¿sí? Hablan de cierto modo de hacer, de implicación de alguien en un lazo afectivo. Ahí hay alguien que está diciendo algo a su modo. Por eso, un síntoma no es algo a erradicar rápidamente, porque implica toda una elaboración que se ha realizado para sostener una posición, un decir. Es cuando ello trae un penar de más, un sufrimiento que se hace insoportable para el niño o para el otro también, ¿no? Ese otro que es sostén de ese niño, que nos habilitamos a intervenir y a preguntarnos por su causa. Entonces, desde ese lugar, voy a meramente hacer una distinción entre lo que podemos pensar en lo que es un niño y lo que es un sujeto para el psicoanálisis, para después pensar al juego y al jugar como dos momentos en los cuales se estructura el aparato psíquico, pero también se constituye la subjetividad. Por un lado decimos, la infancia es el tiempo del jugar, lo infantil son los puntos cruciales que van a dar cuenta del modo en que se constituye ahí la subjetividad. El niño es aquella personita, el niño o la niña, aquella personita que recibimos en consulta y que viene acompañado de sus otros que son los padres, los parientes, los tutores, las tutoras, inclusive a veces esos otros institucionales como puede ser sus docentes, ¿sí? Que pesquisan, que leen algo que puede generar ciertos conflictos. Por lo tanto, un niño no solo es la personita que nos viene a visitar, sino también todos los sentidos desde donde es leído, ¿no? Cuando recibimos los informes de las docentes, de los otros terapeutas que nos dicen se comporta de tal modo, bueno, eso es material discursivo que habla de alguien en un lazo, en un vínculo. Ahora bien, dijimos infancia, lo infantil, el niño, ¿qué es el sujeto para el psicoanálisis? ¿No? ¿Cómo leemos un sujeto en todas esas coordenadas? Esa lectura nos pone en escena que lo que ahí se juega en ese lazo transferencial son no solo los sentidos de esos otros que ahí nos traen al niño, ¿no? Porque es muy raro que un niño pida ir a un analista, a lo sumo dice, tengo ganas de ir a jugar con Walter, con Fernanda, no hay una demanda de análisis, ¿no? Sino que lo que hay es un deseo dirigido a un juego. Pero ese juego, ¿sí? Lo que permite es que a su vez se habilite ese tiempo de la infancia, ese jugar, en donde se ensayan distintas respuestas a aquel malestar que se ha constituido en forma de síntoma, en forma de angustia, de inhibición o aquellas cuestiones que veníamos mencionando recién. Por lo tanto, recibimos en el consultorio a niños y a niñas, pero apuntamos a la producción de un sujeto. Y en ese punto establecemos esta distinción. El niño, como ese individuo que nos viene a ver, muñido de significaciones del otro, y el sujeto como efecto de lectura
de quien lo recibe, pero también como efecto de lectura del propio niño. Al momento en que al jugar se hace lector de esas propias marcas que trae en el cuerpo. Entonces me gustaría acercarles algunas pinceladas respecto a lo que pude teorizar en estos años respecto al juego. En principio, el juego es un dispositivo que puede lograr, como decíamos, habilitar un jugar. El jugar no está entonces dado desde el vamos, no es que porque uno es niño juega por sí, ¿no? El juego no habilita un jugar per se, sino si llega a habilitar ese tiempo de la infancia, entonces cumple una función específica. Va a permitir que cada niño y cada niña pueda entonces escriturar un cuerpo. Escriturar, la función escritural del juego la pienso al modo de un inmueble. Es decir, uno puede habitar una casa, pero no es propia hasta que le entregan las escrituras de esa casa, ¿no? Digamos, los documentos que dice que esa casa es propia. Entonces nosotros venimos con un cuerpo, venimos con una historia, pero para poder habitarla, para poder hacer de ese cuerpo un cuerpo propio, necesitamos de esa escritura. Escritura que decíamos está hecha de marcas que se van a ir reeditando, resignificando en cada uno de los tiempos a partir de cómo ese niño y esa niña se vincula con los demás y cómo a través de ese vínculo puede ir leyendo los modos de hacer con su cuerpo y con los elementos del ambiente. Dijimos que el juego es un dispositivo, y en esto sigo los lineamientos de Michel Foucault, quien dice lo siguiente, que un dispositivo es un conjunto heterogéneo de elementos, dentro de los cuales se encuentran los discursos, las instituciones, las reglas, las leyes, las instalaciones arquitectónicas, las posiciones filosóficas, morales, y agrego yo, las psicoanalíticas también. Es decir, todos aquellos elementos que tienen su textura en lo dicho y lo no dicho. Es una red cuya importancia radica en la relación que se establecen en sus distintos elementos. Dicho de otra forma, todos los elementos que componen la red de un dispositivo valen por la misma relación que tienen entre ellos, no por su ser. ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño agarra un palo de escoba y dice, es una espada, ese palo de escoba va a ser una espada en relación a que ahí hay un caballero y hay otro que va a tener otra arma. Sin embargo, a los pocos minutos, esa espada puede pasar a ser un caballo. Entonces, ese caballo ya cambia la escena, ¿sí? Por eso, ese palo de escoba no vale como palo de escoba, ¿sí? Sino que vale por su uso en relación a los otros elementos de la escena. Esta definición de dispositivo es solidaria de lo que Lacan en 1956 propuso para pensar la estructuración subjetiva de un ser hablante. Lacan dice que la estructura es un grupo de elementos significantes, va a decir, que forman un conjunto covariante. ¿Qué quiere decir todo esto? El significante, él lo va a definir de varias formas. A mí me interesa rescatar una de las primeras, que es el material audible, dice. Pero no el sonido o la palabra en sí, sino aquello que a través de la palabra se hace escuchar. Será los modos en que el niño y la niña jueguen con sus oposiciones fonemáticas, o también con los trazos que hacen en una hoja, con los movimientos de sus cuerpos, con las preguntas que realizan, con sus gestos, con toda esa materialidad misma que se pone en la escena. Lacan va a decir que una partícula sonora puede tener vida de palabra, siempre y cuando haya alguien allí que crea en ella. Es decir, alguien que tome eso y que la instituya en un lazo en donde
suponga que ahí hay alguien diciendo, que ahí hay un niño que nos está contando algo. Ese grupo de elementos significantes, son leídos a partir del que el niño los pone a jugar en escena. Ahora bien, la importancia de pensar esos elementos desde la definición del significante, como decíamos, radica en que solo valen por su relación a los otros, ¿no? La definición del significante es lo que no son los otros, digamos, ¿no? Es pura diferencia. Y en ese punto inaugura una lectura, o una lógica, mejor dicho, que subvierte la noción de sujeto. Entonces, el sujeto ya no es la persona o el individuo. El sujeto va a ser, como decíamos, ese efecto de lectura, ¿no? A partir de que esos componentes se ponen a jugar en una escena, en una relación. El niño, entonces, como individuo, no es el sujeto, ¿sí? El sujeto será el efecto a partir del que el niño ponga en escena su infancia, su tiempo de jugar. Nosotros vamos a leer cómo se va entramando allí su historia. Decíamos grupo de elementos significantes y también Lacan propone una covariancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si los elementos significantes valen simplemente por su diferencia, no por su ser, son conjuntos vacíos, es decir, cualquier cosa puede ser cualquier cosa siempre y cuando se relacionen esos elementos. Por eso decía, el caballo puede ser, ¿no? El palo de escoba puede ser un caballo, puede ser una espada, ¿no? Y a su vez, si incluimos un elemento nuevo o lo sacamos, cambia la relación de todos los elementos del conjunto. Fíjense qué importante esto, porque mientras el juego permuta los distintos elementos, va cambiando, eso va escribiendo un texto diferente, ¿no? Si jugamos a un juego, si jugamos a otro, si volvemos al juego del principio, si en un momento somos Batman, después Robin, después el malvado, ¿no? Todo ese texto que se va armando pone en escena esa posibilidad de que el juego habilite esa lógica significante, ¿sí? Los roles, los lugares, las funciones, las distintas superficies, todo eso arma el dispositivo del juego. Por eso digo que el juego no es una actividad evaluativa o educadora, aunque es la principal creadora de hábitos, ¿no? Los jardines de infantes no juegan justamente distintos juegos específicos creando hábitos. A mí me gusta pensarlo, como dice la psicoanalista Marie-Claude Thomas, que el juego es el laboratorio de la metáfora. Es decir, que a través del lenguaje, del modo en que la materialidad del lenguaje, no la palabra hablada, sino todo esto que decimos, los gestos, los sonidos, los dibujos, los trazos, toda esa materialidad que pone el cuerpo en escena, va escribiendo allí los modos en que ese cuerpo fue afectado en el lazo con el otro y en los sucesos que le acaecieron en su vida, ¿sí? Freud ya lo decía esto en un texto que se llama El creador literario y el fantaseo. En ese texto Freud homologa el jugar de la infancia con la creación poética y dice, se pregunta en un principio cómo es que hace que el juego que la creación poética nos genere afecto a nosotros, ¿no? Leemos un poema y nos afecta y nos genera cosas que no sabíamos que nos podía generar. O cuando miramos un cuadro que nos afecta, ¿no? Y nos entristece o nos alegra o nos da pudor. ¿Por qué nos genera eso el arte? Decía Freud, ¿no? Y dice que hay algo en el poeta que es de donde saca su material, pero además el arte que le imprime, ¿sí? Es eso lo que nos genera cierta afectación del cuerpo. Y dice, por más que le preguntemos a un poeta cómo lo hizo y que el poeta nos cuente, no nos va a convertir a nosotros en poetas. Entonces, ese saber que el poeta transmite o hace pasar por sus letras es un saber inconsciente. Es una forma de hacer con el lenguaje que escapa a la conciencia y a la voluntad. Es un saber hacer ahí con la lengua.
es un dejarse habitar por lo escrito, pero no porque ya está escrito en otro lado y hay que ir a buscarlo, sino porque justamente en el momento en que está haciendo pasar a la escritura esa afectación del cuerpo, en ese momento se está escribiendo. Entonces, podemos decir que un niño y una niña que juegan, ¿sí?, están justamente creando allí con el lenguaje. Miren lo que dice Freud, dice, eh, ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas de un quehacer poético? Y responde, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Por eso decía que un pequeño o una pequeña, creadores literarios o literarias, son aquellos que juegan a hacer con el lenguaje. Son quienes producen texto, quienes tejen una trama con coloración poética a través del manejo de la lengua. Una lengua que va más allá de la lengua hablada. Puede ser en lengua de señas, inclusive. Pero que en esa lengua hacen pasar otra escena, que es la escena del inconsciente. Ese inconsciente formado por las marcas de la crianza, por las marcas que decíamos de aquellos primeros cuidados, de aquellos modos en que el niño fue alojado, deseado, amado. ¿Mm? Y en tanto se pongan en escena, la permutación misma de los ensayos que va a hacer el niño va a poder entonces ir equivocando, reescribiendo esas marcas. Como dice Lacan, lo que se pone allí en escena son las marcas de cómo fue aceptado ese niño por sus otros, de cómo se le instiló una forma de hablar, ¿no? Instilar quiere decir eso, ¿no? Afectar de un cuerpo a otro y dejar marcas. En ese punto el cuerpo, decíamos, es pulsional y tiene que ir escribiendo los trazos mismos que lo van haciendo cuerpo propio. Dos cositas más y ya termino. Hay algo que facilita este movimiento en los niños y en las niñas, ¿no? Porque vieron que uno va creciendo y va jugando cada vez menos. Eh, lo que facilita este movimiento tiene que ver con cómo los niños y las niñas habitan el lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Vieron que los niños y las niñas cuando nos hablan se refieren a diferentes hechos que le ocurrieron en el día o hace años, lo mezclan con fantasías, ¿no? Con rastros de dibujos animados, con personajes imaginarios, con ensoñaciones, incluso nos cuentan películas, series televisivas, alguna anécdota familiar también se cuela. Podríamos decir que ese puro texto que producen no tiene preocupación por seguir un orden cronológico, ¿no? Apertura, nudo y desenlace. Pero por sobre todas las cosas, no hay una preocupación por la apoyatura de los datos de la realidad. Está bien lejos de reclamar ese discurso un valor de verdad. Y esto ocurre incluso con la palabra aún no articulada en el habla. Es decir, con el modo en que los cuerpos hablan también, o mejor dicho, nos ponen a hablar. Y las presentaciones autistas en la infancia hablan de eso, de cómo ese cuerpo fue marcado e está intentando circunscribirse como propio. Los niños habitan el lenguaje, los niños y las niñas, ¿sí? Habitan el lenguaje de un modo muy parecido al que Freud reclama para sus analizantes. ¿Qué le decía Freud? Diga todo lo que se le ocurra sin pensar, ¿no? Que para el adulto es imposible, porque como dice Lacan, está esclavizado por el sentido. En cambio, a los niños y a las niñas, ¿no? Les es más fácil despreocuparse por el sentido. Esto lo trabaja un querido amigo y gran analista de niños, Pablo Peusner, en uno de sus libros, ¿no? Esa materialidad misma del lenguaje cobra relevancia para los niños, así como dice Freud. ¿Por qué? Porque en todo un tramo de su historia utilizan las palabras o las tratan como cosas, dice Freud, ¿no?
Dice, especialmente cuando manejan el léxico o intentan manejar el léxico de la lengua materna, las homofonías, los ritmos, las rimas, por eso digo, esa materialidad, eso audible, decíamos, dice Freud, les depara un contento manifiesto, es decir, les afecta el cuerpo, los involucra afectándolos. Y esa materialidad del lenguaje, en ese mismo movimiento, va creando ese significante, esas letras que van a devenir en escritura. Entonces, jugar habilita una realidad otra, donde los elementos del mundo, el palo de escoba, pueden convertirse en otra cosa y traer cierto placer. Generan no una realidad menos real, sino una realidad otra, distinta, en donde decíamos ese apuntalamiento que se da en los objetos es estructurante, es necesario, convierte a los objetos en significantes, le permite al niño permutarlos y reescribir sus propias marcas. En tanto nueva realidad, decíamos, es una realidad adyacente que extrae las cosas de esta realidad efectiva, que es la realidad del adulto. ¿Cuál es esa realidad efectiva? La que todo vale por su ser, por su sentido, donde el palo de escoba es una escoba para barrer y nada más. Entonces, en ese punto, esa nueva realidad, esa permutación significante que permite el juego, ¿sí?, hace que esa materialidad lenguajera, ese territorio, se ensayen distintos modos de escritura. Una escritura que perdón dicho, no toda, ¿sí? No es que porque se juegue se escriba el propio destino y ya está. No, es una escritura que va a dejar marcas y que pospuberalmente en la adolescencia, con la segunda vuelta pulsional, cuando el cuerpo ya está preparado para el acto sexual, para los efectos que la relación sexual tiene, esas marcas se van a reeditar, se van a releer. Por eso el juego es la antesala, el jugar permite, es una antesala que inscribe los modos en que el cuerpo va a responder pospuberalmente a la revuelta pulsional. El juego mismo hace que por esta permutación, por estos elementos que van cambiando, cree en su interior una tensión que es resolutiva. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hay algo del juego, ¿no?, que se propone como cierta incertidumbre, puede ser que el juego se interrumpa o puede ser que haya un salto inventivo, que ahí se pase otra cosa, inclusive si el niño o la niña se entrampa. Porque hacer trampa es torcer las reglas del juego, es seguir jugando, ¿sí? Por eso decimos, como analistas, no dirigimos un juego, dirigimos una cura. Lo que nos toca, en tanto función de analistas, es que con nuestra lectura habilitemos un jugar, sostengamos ese borde que habla de lo que es un juego, de lo que es un fuera de juego. Y aquí retomo estas cosas que decía Telma recién, digamos, ¿no? Podemos jugar a que nos morimos, podemos jugar a que dos muñecos se besan, pero no nos morimos realmente. No pasamos al acto sexual con los niños, ¿sí? En ese punto, el abuso sexual infantil es un arrasamiento del jugar y de la subjetividad. ¿Por qué? Porque el juego como apuesta, como dispositivo, deja por fuera aquello que arrase la escena. Freud decía, sexualidad y muerte son esos imposibles donde la palabra no alcanza, ¿sí?, lo que tiene que quedar en los márgenes. ¿Para qué? Para que lo simbólico, lo imaginario, es decir, la textura, la escena del juego vaya tramando, vaya escribiendo aquello que será el texto del inconsciente del niño. Winnicott también lo decía, el elemento masturbatorio interrumpe el juego. Aquello real que desarma, que incide irrumpiendo, cortando la escena del juego, es aquello que como analistas tenemos que ir bordeando para que quede por fuera. Entonces, para que el juego advenga ese dispositivo que aloje la infancia como tiempo del jugar, hace falta una regla.
Lo propio del juego es la regla, dice Lacan. Una regla que indique lo que queda excluido. O sea, no es la regla de lo que se dice que dice lo que se tiene que hacer, sino de lo que queda excluido, de lo que no es juego. ¿No? Entonces podemos espadear con eh, con dos agujas de tejer, pero eso no se mete en el enchufe. ¿Se entiende? Digamos, hay un punto en donde habilitamos el jugar, pero también la frontera, el borde de lo que queda fuera del juego. Esta regla es la siguiente. Para ir cerrando, por favor. Ya terminamos, cierro con esto. Gracias. La regla del juego que habilita el jugar es la siguiente. Como dice Freud, diga todo lo que se le ocurra, le decimos al niño, no diciéndolo explícitamente, sino poniéndolo en acto. Juegue a todo lo que se le ocurra, pero todo lo que se le ocurra será de jugando. Es decir, dejamos lo real en los márgenes. Preservamos al niño de que eso real de la sexualidad y la muerte en Freud advengan de manera intempestiva rasgando el tejido. Por eso decíamos, podríamos jugar a morirnos, pero no nos morimos de verdad. Allí ese borde que constituye el fuera de juego necesario va a ser puesto en acto a partir del deseo del analista. Ese deseo que se escribe en los márgenes, ese deseo que se propone como el stylus, como ese pincel, como ese que cincela, que deja correr la tinta para marcar un hasta aquí, juntos. De aquí en más queda por fuera de los márgenes. Bueno, hasta aquí la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter. Bien, damos apertura a preguntas y respuestas. Por allí recuerden que en Facebook también nos pueden escribir. Aquí ya tenemos dos preguntitas. Si me permites, voy a leerlas. Betsy nos comparte, ¿cómo puede crear este efecto de juego simbólico con un niño que tiene autismo, en donde el medio no lo comprende al mismo tiempo, ni igual que los demás? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es una apuesta del día a día y diría de sesión a sesión con estas presentaciones del lado del autismo, porque muchas veces se lee que poner en fila autitos o agrupar por colores no es jugar. Yo digo que ahí algo se está jugando. La cuestión es cómo lo lee uno. Ahora, cómo intervenimos ahí, eso es lo complejo, ¿no? Porque quizás un niño que tiene lenguaje, que está ávido, dispuesto a jugar, nos da un rol o nos dice cómo, a dónde, ¿no? Estos niños justamente la mirada, la voz, la presencia de un otro se les vuelve invasiva. Entonces lo que van construyendo, esto es una hipótesis que yo vengo trabajando ya hace varios años y escribiendo respecto de eso, eh, implica que lo que se pone a jugar ahí es la construcción de ese borde mismo, a partir del cual podrá o no, lo voy a poner en este tiempo, podrá o no consentir esa presencia del otro. ¿No? Yo, un chiquito, una viñeta muy chiquita, ¿no? Un pequeñito de 2 años y medio, que lo único que hacía era poner en filita animales, ¿no? Y estos animales al principio le costaba mucho, pero después esa filita tomó cierta consistencia de hilera, ¿no? Y luego de forma de arco, en donde él quedaba de un lado y yo quedaba del otro. Mi papel únicamente era pasarle los animalitos. Yo no podía, ¿no? Entonces yo de repente decía, ahí va el caballo, y se lo daba, ¿no? Es lo único que me permitía. No podía poner uno en la filita, no podía moverme de mi lugar. Ahora, cuando él arma ese arco, yo de repente me paro y salto del otro lado, y es la primera vez que él me mira, se ríe y aplaude. Entonces yo leo que hay un consentimiento a que yo pueda jugar. De ese modo me voy incluyendo con los saltos, por ejemplo. Después, tiempo después, él me va señalando los animales y yo los voy nombrando.
O, por ejemplo, yo los voy nombrando y interrumpo el nombre. Digo, elefant, y aparece un de parte de él, ¿no? Dinosaur, ¿no? Ese tratamiento del lenguaje, vuelvo a decir, no porque sea la palabra hablada, sino porque es un cuerpo afectado por un otro, se pone en juego siempre y cuando haya alguien, en primera instancia, que lea que ahí hay un sujeto, es decir, que hay alguien intentando decir algo con lo que hace. Y en un segundo momento, poder leer esas manifestaciones, ¿sí? Las coordenadas del vínculo con el otro. ¿Qué está queriendo decir? ¿Hasta dónde me permite? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo es que yo voy a hacer mi entrada? A veces el juego es simplemente sostener la mirada para que ellos puedan armarlo. A veces es tener en el consultorio siempre los mismos elementos a partir de los cuales van incluyendo una mínima diferencia. O a veces es encontrar esa diferencia en una coyuntura, diría, eh, digamos, que uno se encuentra, ahí no me sale la palabra, eh, sin quererlo, digamos, ¿no? De repente el niño nos miró y uno hizo un sonido y se rió, como esto del salto, digamos, ¿no? Hay una contingencia, ahí está. Nos encontramos con una contingencia que pasó y aprovechamos eso, ¿no? Este niño ahora termina, ahora no solo pone los animales, sino que me hace cantar, él va cantando, tira los animales por fuera de un tacho y se ríe y los vuelve a tirar adentro. Y a su vez va apareciendo por fuera del análisis algunas palabras papá, mamá, cuando dice casa dice ajá, articulaciones, digamos, ¿no? Hay todo un tratamiento del cuerpo con los elementos que nos dicen algo. Entonces te diría que más que el juego simbólico, el juego lo que intenta transmitir es un modo de hacer entrar una simbolización. Desde ese lugar lo leo yo, que a veces se logra y a veces no, o a veces tiene sus características. Por eso digo, cada presentación autista será singular. Espero haber respondido algo. Muchas gracias. Por aquí tenemos felicitaciones por tu ponencia. Ana nos comenta una pregunta bien importante, te la leo. En la actualidad, ¿qué pasa con el niño que en su juego ya no utiliza la imaginación por utilizar los juegos virtuales y la inmersión sin restricción en las redes sociales? ¿Cómo le afecta al niño y posterior sujeto? Bastante. Bien. Bueno, da para otra ponencia de una hora, así que esta pregunta. eh, a ver, es un tema la cuestión de las pantallas. Yo no creo que la pantalla no sea elemento de juego. Yo creo que hay que ver nuevamente qué es lo que se juega allí, porque muchas veces jugar con las pantallas puede ser resistencial, es decir, puede ser que no habilite un jugar. Y en otro momento puede ser que sea una invitación a jugar, ¿no? Digamos, también recuerdo que en pandemia atendía a un jovencito de unos 9 años que me proponía jugar a Roblox, ¿no? Esta plataforma donde hay distintos juegos. Lo que pasa es que cada vez que yo ingresaba a los juegos, él iba por el nivel 120 y yo recién empezaba, ¿no? Era como una apuesta a que no lo iba a alcanzar. Yo lo tomé desde ese lugar. Ah, con que no te voy a alcanzar. Digo, es uno el que va tejiendo la trama de que ahí se está jugando algo, ¿no? Muy difícil porque a veces era esto, bueno, no podía jugar con él en el mismo juego, pero sin embargo, hacer entrar eso en las coordenadas del juego. Otras veces, el juego mismo era el relato del juego. Yo tenía un paciente que me venía a contar temporada por temporada del Fortnite, ¿no? Y empezaba por la 1 y me contaba todo lo que había hecho. Yo quería preguntarle y no, tenía que dejarlo que hable, ¿no? Eso fue construyendo una trama en donde empezó a preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría entonces si en vez de haber hecho esto, haría otra cosa? Ahí ya hay otra cosa que se pone a jugar. Un ejemplo rápido para que se entienda, cuando uno juega al ajedrez, uno puede respetar las reglas del ajedrez. Ahora, cuando dice, ya vas a ver cómo te voy a comer a la reina porque estoy, o te dice, no, vos estás pensando cómo, digo, ahí ya hay otra cosa que se está jugando. Bueno, hay que poder detectar en las pantallas si el tipo de juegos arma una posibilidad de que algo se narre, no una narrativa distinta, ¿no? Porque a veces lo habilita y otras veces no. Digo, lo simbólico es prestado por el otro.
si uno se presta a jugar en esa pantalla algo de la infancia, como decíamos, un jugar, no solo un juego, ¿no? El juego es la puerta de entrada, pero es uno el que invita a jugar ahí. Puede ser que eso se constituya en una nueva narrativa, digamos, ¿no? En un nuevo cuento. Hay una ponencia más adelante que trata sobre los cuentos. Me parece que sería interesante poder articular algo, ¿no? De la narrativa de un cuento en la infancia con las narrativas de las redes sociales o de estas nuevas aplicaciones que permiten abrir ahí un lazo distinto con el otro. Muchas gracias. Ya levantaron una manita. Casey, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera saber cómo poder generar a lo mejor en, en, en un niño con Un niño, ay, no estoy escuchando, no sé si es a mí solo o... Nos, ya nos autismo, escuchan. este, realmente por tanta decepción que ha tenido de la interacción con los grupos sociales con los que él interactúa, pues realmente él tiene, tiene ya una desilusión generada de todos y ya cualquier situación que le pasa, él es renuente ya a una mejora, ¿no? Él ya dice, ya nada puede salir bien porque a mí ya todo me ha salido mal. Ajá. Bien, ¿qué dices? Se entrecortó un poco, voy a intentar articular algo de lo que entendí, quizás, que es un niño que tiene una reticencia al vínculo social con otros por distintas ocasiones que han ocurrido, digamos, en su historia y que está como desencantado o desilusionado del lazo, podríamos decir, más allá de la posición que tenga, digo, ¿no? Si hay algo que para mí la clínica con niños y niñas me ha enseñado es que la estructuración es un proceso y en edades muy tempranas quizás a veces se declara muy rápidamente si es para el lado de una psicosis o un autismo, pero siempre hay un tiempo por subjetivar ahí todavía. Em, Pienso que en principio hay dos cosas. Una cuestión es el enunciado, aquello que el niño dice, o que el joven dice, y otra cosa es la posición enunciativa, es de dónde lo dice, ¿no? La enunciación, podríamos decir. Hay que ver si algo de esa frase que él dice, a mí me sale todo mal, puede ser una frase que entre, podríamos decir, en la economía del equívoco, del humor, de algo que pueda ser otra cosa. Que no se cierre en que le sale todo mal sea realmente un destino, ¿no? Eh, Hay que ver la posibilidad, a veces es el humor, a veces es, no sé, lo primero que se me ocurre ahora, pero porque yo soy fanático de los Simpson, es que, ¿no? Vieron que hay un capítulo que alguien dice que van al parque de diversiones y dice, bueno, es un parque en donde nada puede malir sal, en vez de salir mal, dice, ah, es lo primero que sale mal, digamos, ¿no? Si hay algo de la economía del lenguaje que pueda hacer que eso no sea algo efectivo, un destino, sino que pueda transformar eso en otra cosa. A veces no de modo directo, ¿no? Uno toma eso, el dicho del niño, como un significante, decíamos. Como un significante en el sentido de que nada le va a salir mal, perdón, nada le va a salir bien o todo le va a salir mal porque, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque hasta que se encuentre en algún punto con, bueno, acá hay algo que salió no tan mal, o que esta cuestión que salió mal de repente tuvo, ¿no? Una eficacia distinta en otro lado. O a mí me pasó lo mismo, pero después me pasó tal, digamos, ¿no? Uno puede jugar en espejo, con el humor, con los juegos, digamos, con distintos escenarios para que esa materialidad sea equívoca y que no se coagule en una frase destino, es decir, que no sea una verdad, iba a decir incurable, habría que pensar, que no sea una verdad
inequívoca, que se transforme, como decíamos, en un destino ya escrito, sino que eso vaya escribiendo otra cosa, con la posición singular de cada niño, ¿no? Por eso digo, hay algunos que son sensibles al humor, hay otros con la ironía, otros que a partir de memorizar ciertos contenidos, ¿no? Pueden hacer lazo de otro modo, ¿no? Recuerdo un paciente que se sabía todas las marcas de autos con todos los modelos y todas las patentes, ¿no? Pero no podía atarse los cordones o no podía reírse de un chiste de un compañero, ¿no? Era como un conocimiento enciclopédico acumulativo que no le permitía hacer lazo. Y con la docente armamos, ¿no? Que él pueda hacer una exposición de historia con los distintos autos que se usaban en las distintas épocas, ¿no? Y algo de eso empezó a hacer lazo en el aula, por ejemplo, ¿no? Y había un compañero que llevaba autitos, ¿no? Y él le decía qué modelo eran. O él llevaba autitos y de repente jugaba las carreras. Entonces, a veces es un movimiento mínimo, un detalle, porque la clínica, sobre todo con estas posiciones tan rígidas como son del lado del autismo o la psicosis infantil, es la clínica del detalle. A veces es un gesto, a veces es un color, a veces es un elemento, una palabra, un acento inclusive. Con eso podemos intentar tejer otra cosa. No es trabajo fácil, digo, ¿no? Uno tiene que estar atento ahí a muchas cosas. Y sobre todo a cómo uno es afectado por eso. Porque como seres de palabra, los analistas también estamos afectados por eso. Tenemos que estar advertidos de cómo nos afecta, para que no se vuelva una resistencia, ¿no? Sí, agradezco la respuesta. Y de verdad que concuerdo con tu ideología. Digo, yo siempre he dicho que para atender niños no podemos ser un adulto más, ¿no? Mm, Tenemos que entrar al mundo de los niños y desde ahí, con nuestra experiencia y con nuestro aprendizaje que tenemos, buscar hacer el cambio. tal cual. Mira, hay un escritor, Joan Huizinga, que dice, para jugar realmente, el hombre tiene que convertirse en niño. No es hacer de niño, sino justamente dejarse tomar por las leyes del juego. Jugar, ¿no? Jugar. En ese jugar leemos con el cuerpo hasta dónde y acompañamos la escrituración de ese cuerpo del niño, de esa historia, marcando siempre que hay un fuera de juego. Es desde ahí. Totalmente de acuerdo con vos. Gracias por la intervención. Muchísimas gracias, Walter.